Buenas, mi nombre es Clara Isabel Silvatón y vamos a hablar sobre cultivar la resiliencia y la adaptabilidad. ¿Por qué son la resiliencia y la adaptabilidad integrales a la seguridad del paciente? Los hospitales que responden y se recuperan de manera efectiva a interrupciones o disturbios importantes cultivan disciplinas de resiliencia y adaptabilidad que les permiten recuperarse rápidamente y regresar a un nivel de desempeño estable, seguro y deseable. Un ejemplo de lo anterior son los departamentos de emergencias hospitalarias, los cuales proporcionan un excelente ejemplo de resiliencia y adaptabilidad en acción, ya que estos están expuestos a un flujo no regulado de perturbaciones que ocurren a un ritmo elevado y con una gran variedad, por lo que la gestión de estas perturbaciones va a ser un elemento esencial de la formación y la cultura de los profesionales de los servicios de urgencia. La gerencia y el personal de servicios de urgencia deben demostrar de manera rutinaria resiliencia y adaptabilidad a medida que amplían su capacidad en respuesta a las crecientes demandas para evitar así brechas en la atención del paciente y fallas inaceptables en cuanto al sistema de seguridad del paciente. En cuanto a las estrategias de adaptación, Christopher Nemeth y sus colegas describen cuatro de estas estrategias que el personal de servicio de urgencias debe usar para hacer precisamente frente a los diferentes niveles de carga de paciente, la gravedad de las necesidades del paciente, la complejidad ambiental y también para aumentar la capacidad de recuperación de su operación. Entonces, dentro de la primera estrategia tenemos las condiciones habituales y de rutina, en donde el personal anticipa cambios en su rutina y se adapta de manera aparentemente fluida ajustando los recursos existentes. Como segundo, tenemos aumento de la carga y la demanda, donde los profesionales identifican y reorganizan recursos adicionales para gestionar las crecientes demandas y mantener el rendimiento a un nivel casi normal. En la tercera estrategia está la demanda creciente que requiere adaptación por parte de todo el departamento, en donde los médicos deben anticipar y reconocer el cambio y así reorganizar las actividades y los recursos mientras luchan por manejar la carga de los pacientes. Y la última estrategia es la demanda de eventos catastróficos, ya sean siniestros masivos o desastres naturales que, aunque ser raras, son significativas en cuanto a los recursos del departamento de emergencias, ya que requieren una reorganización completa del trabajo y el ambiente laboral. En conclusión, la planificación y la preparación para mantener el control y garantizar prácticas de atención segura ante una perturbación catastrófica pueden reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de la reorganización. En cuanto a las ventajas de la resiliencia, pues primero hay que entender que la resiliencia se refiere a la capacidad de una organización o de un sistema para responder a una perturbación imprevista que puede conducir a una falla y luego de esto reanudar las operaciones normales rápidamente con una disminución mínima en el desempeño. Además, la resiliencia permite que una organización o un sistema ajuste su funcionamiento antes, durante y después de las perturbaciones para así mantener las operaciones requeridas. En relación con lo anterior, la atención segura al paciente y las operaciones hospitalarias seguras y continuas dependen de que también el hospital se encuentre como sistema y el personal tenga la capacidad de atención en cuanto también a la anticipación, el control y la respuesta y que además aprenda de los eventos disruptivos que han ocurrido. La norma nacional estadounidense relacionada con la resiliencia organizacional establece 9 beneficios que se encuentran derivados de la prevención, la preparación y la respuesta a incidentes de una organización, es decir, como tal, de su resiliencia. Entonces, dentro de los beneficios tenemos la protección de la propiedad y el medio ambiente afectados por el evento perturbador, la preservación de la seguridad de la vida, la protección de los activos, evitar una mayor escalada del evento perturbador, reducir la duración de la interrupción de las operaciones, así como la restauración de la continuidad operativa crítica. También se encuentra la recuperación de las operaciones normales, la protección de la imagen y la reputación de la organización y finalmente mitigar las consecuencias adversas de un evento perturbador. En conclusión, pues la resiliencia va a ser como la capacidad de una organización para resistir ser afectada por un evento o la capacidad de volver a un nivel aceptable de desempeño en un periodo de tiempo aceptable después de haber sido afectada por un evento. Entonces, la resiliencia como tal permite a la organización resistir los efectos potencialmente debilitantes de perturbaciones internas y externas, recuperarse de eventos adversos, aprender de ellos, recuperarse rápidamente y también recuperar la estabilidad operativa. En este proceso, la organización como tal no pierde el control de lo que hace, sino que puede continuar y recuperarse. Por su parte, Clark Wake identifica 3 habilidades clave que la organización necesita para ordenar de manera resiliente
como tal. Entonces, dentro de estas habilidades clave se encuentra la capacidad de obtener o de absorber la atención y preservar el funcionamiento a pesar de la adversidad interna o externa, la capacidad de recuperarse o de recuperar a partir de eventos perturbadores y absorber mejor una sorpresa que un colapso, y por último la capacidad de aprender de episodios anteriores de acción resiliente. Entonces, la resiliencia permite que se haga frente a una perturbación y se aprenda de su experiencia. Por otro lado, el Departamento de Energía de Estados Unidos, el cual es una de las organizaciones de alta confiabilidad más grandes del mundo, define tres cualidades que son necesarias para que una organización o un sistema mantenga el control en caso de que ocurra una anomalía o un evento disruptivo, es decir, las cualidades necesarias para que se logre la resiliencia. Estas cualidades como tal son la anticipación, la atención y la respuesta, por lo que la organización debe estar constantemente alerta y preparada para responder, por lo que debe ser proactiva, flexible, adaptable y, como ya se dijo, debe estar preparada. Se debe tener siempre en cuenta que la seguridad del paciente depende de la capacidad de recuperación de un hospital, su resistencia a los peligros operativos y su capacidad de adaptación bajo la amenaza constante de eventos disruptivos. James Reason sostiene como tal que la resiliencia organizacional es un producto del compromiso, la competencia y el reconocimiento, por lo que los líderes de la organización deben formalizar su compromiso con la gestión eficaz de errores y la gestión de la seguridad frente a las crecientes presiones comerciales. Además, sostiene que los líderes y los gerentes de una organización deben comprender y reconocer que los factores humanos y organizativos contribuyen a la seguridad. Además, la organización debe comprender y ser competente en el uso de las herramientas de gestión de errores y de seguridad. Con esto, Reason crea una lista de verificación de conciencia del desempeño humano que define 30 atributos de resiliencia en las áreas de compromiso, conocimiento y la competencia. Esta lista ayuda a los hospitales a evaluar de manera proactiva su preparación para los problemas de factores humanos y determinar si se han empleado contramedidas adecuadas, por lo que una puntuación baja en la lista indica que la organización es vulnerable a pérdidas de productividad y capacidad y a las interrupciones resultantes de errores en el desempeño. Se debe tener siempre en cuenta que la característica fundamental de una organización resiliente es que no pierde el control de lo que hace, sino que puede mejorar y recuperarse. En cuanto a la mejora de la capacidad de resiliencia de los hospitales, se tienen unas estrategias de resiliencia que son basadas pues en lo que dice Jens Paries. Este define la resiliencia como la capacidad de establecer ahora y mantener para el futuro una disposición para responder en cualquier momento a interrupciones inesperadas o eventos y a tener los recursos necesarios como son la persona, los equipos y la competencia disponibles precisamente para responder a los eventos. Entonces, aquí se distingue entre estrategias de resiliencia proactivas y reactivas, las cuales se requieren en la resiliencia organizacional en tiempo real. Entonces, las estrategias de resiliencia proactiva anticipan posibles situaciones disruptivas y desarrollan soluciones predefinidas que están listas para implementarse, dentro de las cuales se van a incluir los procedimientos de respuesta a emergencias, las habilidades de reacción específicas para el personal y planes de respuesta a crisis. Por su parte, las estrategias de resiliencia reactiva implican capacitar al personal para generar, inventar, crear o diseñar soluciones a las amenazas emergentes. Retomando la lista de verificación de Rison, pues esta lista proporciona una herramienta de evaluación de 20 puntos para que los líderes del hospital comprendan mejor la capacidad de resiliencia de su organización. Entonces, dentro de los 20 puntos, de forma resumida, se encuentran: primero, los gerentes siempre son conscientes de los factores humanos y organizacionales que pueden poner en peligro sus operaciones. Además, aceptan contratiempos ocasionales y sorpresas desagradables como inevitables, por lo que anticipan que el personal cometerá errores y capacitarán entonces al personal para detectarlo y recuperarse de ellos. Por su parte, los altos directivos están genuinamente comprometidos con el mantenimiento de la seguridad del sistema y proporcionan los recursos adecuados para lograr este fin. Las cuestiones relacionadas con seguridad y los problemas de desempeño humano se examinan periódicamente en reuniones de alto nivel. También los eventos pasados se revisan a fondo en reuniones de alto nivel
y las lecciones aprendidas se implementan como reformas globales en lugar como tal de hacer reparaciones locales. Los altos directivos pueden identificar las defensas fallidas del sistema después de eventos adversos en lugar de culpar a personas en particular. Además, adoptan una postura proactiva hacia la seguridad, es decir, identifican trampas de errores recurrentes y las eliminan, se esfuerzan por eliminar los factores en el lugar de trabajo que pueden provocar errores, hacen lluvias de ideas sobre nuevos escenarios de posibles fallas y realizan verificaciones de salud de seguridad periódicas en los procesos de la organización. Además, los altos directivos reconocen que los factores del sistema que provocan errores son más fáciles de gestionar y corregir que los estados psicológicos a corto plazo como la distracción, la falta de atención y el olvido. La gestión ineficaz de la seguridad depende de la recopilación, el análisis y la disfunción de la información pertinente. Además, los gerentes reconocen la necesidad de combinar datos de resultados reactivos e información proactiva del proceso para identificar qué prácticas de seguridad necesitan más atención y luego llevar a cabo acciones correctivas. Los representantes de todos los departamentos y niveles asisten a reuniones relacionadas con la seguridad. Además, la asignación de personal para supervisar las funciones relacionadas con la seguridad o los factores humanos se considera fundamental. Las políticas relacionadas con los cuasi accidentes y la notificación de incidentes aclaran la postura de la organización respecto a la confidencialidad, la indemnización contra sanciones y la separación del personal involucrado en la recopilación de datos en cuanto a los procedimientos disciplinarios. Por otro lado, las políticas disciplinarias se basan en distinciones acordadas entre comportamiento aceptable e inaceptable. Para esto, los administradores reconocen que una pequeña cantidad de actos pueden ser inseguros y de hecho imprudentes y se justifican sanciones, aunque la mayoría de los actos no deben ser castigados. También los gerentes de línea alientan a su personal a adquirir las habilidades mentales y técnicas necesarias para lograr un desempeño seguro y eficaz. Por su parte, la organización cuenta con canales de retroalimentación rápidos y útiles para comunicar las lecciones aprendidas de los sistemas de información de seguridad, tanto reactivos como proactivos. Además, la organización reconoce sus errores, se disculpa por ellos y asegura a las víctimas que las lecciones aprendidas de tales accidentes van a ayudar precisamente a que se evite su repetición. También las organizaciones aprecian que las metas comerciales y de seguridad a veces van a entrar en conflicto, por lo que existen procedimientos y políticas que sirven para reconocer y resolver tales conflictos de una forma transparente. Además, existen políticas para alentar a todos a plantear preocupaciones relacionadas con la seguridad. Y finalmente, la organización reconoce la dependencia fundamental de una gestión de seguridad eficaz en cuanto a la fuerza laboral, especialmente en lo que respecta a la notificación de errores e incidentes. En conclusión, la lista de verificación de Reason para evaluar la resiliencia institucional va a tener como objetivo ayudar a las organizaciones a examinar sus políticas, su filosofía general, sus procedimientos y sus prácticas para determinar su nivel de resiliencia. Además, también les va a ayudar a vislumbrar su vulnerabilidad a la pérdida de productividad y las interrupciones de seguridad. Por otro lado, Hollnagel y colaboradores identifican 4 capacidades necesarias para que un sistema sea resiliente. Entonces, estos autores lo que hacen es denominar esto como las 4 piedras angulares de la resiliencia. Estas son, primero, saber qué hacer. Esta es como la capacidad de responder a eventos, interrupciones o perturbaciones utilizando respuestas preparadas o ajustando el funcionamiento normal. La segunda es saber qué buscar, es decir, la capacidad de monitorear los desarrollos en curso en la organización y en el entorno para detectar posibles amenazas. La tercera piedra angular es saber qué esperar, que es la capacidad de anticipar desarrollos, amenazas y oportunidades futuras, así como posibles cambios, interrupciones, presiones y sus consecuencias. Y finalmente se tiene saber lo que ha sucedido, que es la capacidad de aprender de experiencias pasadas, incluidos los fracasos y los éxitos. Por su parte, Honagel y colegas también han creado una cuadrícula de análisis de resiliencia para evaluar la capacidad de resiliencia de un hospital. Esta plantea una serie de preguntas estratégicas para cada una de las 4 capacidades de resiliencia. Entonces, dentro de dichas preguntas encontramos, primero, las preguntas que evalúan la capacidad de la organización para responder.
Estas hacen como tal referencia a si la organización tiene una lista de eventos para lo que ha preparado respuestas, si tiene criterios claros para activar dichas respuestas, si tiene los recursos adecuados para responder, si puede determinar si una respuesta fue adecuada y si mantiene también la disposición para responder. En segundo lugar, tenemos las preguntas que evalúan la capacidad de una organización para monitorear, es decir, si se sabe qué indicador está adelantado, actual o retrasado y pues que se esté utilizando y por qué, si existe un programa de inspección regular, si se ha establecido la validez de los indicadores adelantados y si las medidas son confiables. En tercer lugar, tenemos las preguntas que evalúan la capacidad de una organización para anticipar. En esta se pregunta con qué frecuencia se evalúan las amenazas y las oportunidades futuras, qué tan lejos mira la organización hacia el futuro, si la organización tiene un modelo para el futuro y si existe una definición explícita de riesgo aceptable e inaceptable. Y finalmente tenemos las preguntas que evalúan la capacidad de una organización para aprender. En estas se cuestionan si la organización tiene un proceso para determinar qué eventos investigan, si trata de aprender de lo que es común, así como de lo que es poco común, si proporciona aprendizaje de forma continua o como una actividad discreta, si proporciona capacitación para la recopilación, el análisis y el aprendizaje de datos y si confirma que el aprendizaje previsto ha tomado sitio. En cuanto a la capacitación, la competencia y la conciencia en la resiliencia individual, el personal del hospital a menudo es el primero en reconocer que un proceso o sistema se está volviendo disfuncional y se está saliendo de control. Es decir, que las precauciones de seguridad diseñadas para proteger a los pacientes del daño involuntario de los errores y los peligros del sistema están en riesgo de fallar bajo la presión de una amenaza significativa. Es por lo anterior que el hospital debe asegurarse que todo el personal sea competente para anticipar, monitorear, responder y aprender de amenazas o eventos importantes, por lo que se debe capacitar al personal para manejar de manera efectiva los peligros, las amenazas y los riesgos significativos, así como sus efectos en el trabajo y en el entorno laboral. El personal debe comprender las políticas y los procedimientos de resiliencia de la organización que se encuentren relacionados con la prevención, la disuasión, la mitigación, la autoprotección, la evacuación, la respuesta, la continuidad y la recuperación de incidentes. Además, se debe adelantar a las personas a que asuman la responsabilidad personal de prevenir, evitar, disuadir y detectar una posible perturbación o evento perturbador, ya que la conciencia de la situación y el intercambio de información decisivo e inmediato sobre los eventos emergentes son comportamientos críticos que el personal debe poseer y emplear. Por su parte, el control del tráfico aéreo es una organización colectiva de alta confiabilidad que define las competencias para el desempeño resiliente mediante la herramienta de evaluación TEAM por sus siglas en inglés, que se relaciona con el trabajo de tareas y estrategias de trabajo en equipo en emergencias en la gestión del tránsito aéreo. Entonces, esta define 6 competencias. La primera es reconocer y notar señales, la segunda es manejar la incertidumbre, la tercera es anticipar y reconocer las amenazas y usar tiempos menos ocupados para planificar, la cuarta hace referencia a la planificación de eventos y contingencias típicas, la quinta habla sobre la gestión de la carga del trabajo y la priorización de tareas, y la sexta habla sobre el afrontamiento de las interrupciones y las distracciones. Por su parte, Malakis y Contigianis hablan sobre atributos de la resiliencia que deben poseer las personas. Estos incluyen como tal la capacidad de demostrar habilidades de detección de problemas y la capacidad de forjar nuevos planes frente a amenazas emergentes, por los que las personas preparadas para la resiliencia deben ser capaces de manejar la incertidumbre, reconocer problemas, anticipar amenazas, desarrollar planes de contingencia y usar sus habilidades cognitivas de manera flexible para así poder responder como tal a los eventos que se estén presentando. Entonces, en las organizaciones resilientes, las cosas van bien porque las personas primero aprenden a superar las fallas de diseño y las fallas funcionales. Segundo, adaptan su desempeño para cumplir con las demandas. Tercero, interpretan y aplican procedimientos para cumplir las condiciones. Y finalmente, en cuarto lugar, detectan y corrigen cuando las cosas salen mal.
En cuanto al apoyo al personal involucrado en errores y eventos adversos, una organización resiliente se preocupa por cómo la organización volverá a la normalidad después de un evento significativo y cómo apoyará las necesidades emocionales y psicológicas de los proveedores y el personal involucrado en el incidente, ya que el grado de estrés que experimenta el personal depende de la gravedad del error, el grado de responsabilidad personal percibida por el error y el resultado del paciente. Los médicos que han estado involucrados en un evento de seguridad grave a menudo informan que se sienten responsables por el resultado del paciente. Además, reportan que sienten vergüenza, ira, fracaso, depresión, insuficiencia y pérdida de confianza, por lo que la intensidad de la experiencia y el nivel de apoyo brindado al médico después del evento determinan qué tan rápido el individuo podrá seguir adelante. En cuanto a lo anterior, pues se ha establecido que se pasa por 6 etapas de recuperación. La primera es la respuesta al caos y accidentes. Los médicos experimentan confusión y pueden estar en estado de shock. La segunda son reflexiones intrusivas, donde los médicos experimentan un sentimiento de incompetencia, dudan de sí mismos y tienen una pérdida de confianza. La tercera es restaurar la integridad personal. Los médicos buscan apoyos de personas de confianza, pero es posible que no sepan a quién acudir. La cuarta se denomina aguantando la adquisición. Los médicos se preparan para la investigación institucional y se preguntan sobre el impacto que tendrá el evento en su trabajo, su licencia y el potencial litigio. En la quinta se denomina obtener primeros auxilios emocionales, en donde los médicos se sienten inseguros de confiar en los demás debido a sus preocupaciones de privacidad, por lo que aquí se sienten sin apoyo o con poco apoyo. Y finalmente está la sexta etapa que se denomina continuando, en donde los médicos sienten una presión interna y externa para seguir adelante y tienen 3 formas de hacerlo. La primera es abandonando o cambiando roles, moviéndose a una práctica diferente o dejando la profesión. La segunda es sobrevivir sintiéndose bien después de reconocer el error, aunque pueden tener dificultades para perdonarse a sí mismos y les resulta difícil dejarlo ir. Y la tercera forma es prosperar haciendo que algo bueno salga del evento. Por su parte, Kaiser Permanente cree que brindar apoyo a sus proveedores de atención al paciente luego de su participación en un evento adverso es lo correcto, ya que se debe procurar cuidar a los empleados, pues al hacerlo se logra aumentar la calidad de la atención, reducir los errores médicos y mejorar la retención de los proveedores afectados. Aquí, pues Kaiser como tal ha identificado que mediante el apoyo se logra la resiliencia individual y organizacional, ya que se permite que los equipos de atención al paciente se recuperen del evento más rápidamente. Además, al brindar educación al personal antes y después de un evento, se apoyan las necesidades emocionales del personal. Al alentar al personal a compartir sus pensamientos, sentimientos y reacciones ante los resultados adversos, se va a facilitar el proceso de curación y recuperación y el regreso a la normalidad. Además, se ayuda a estabilizar el lugar de trabajo más rápidamente después de un evento, se mitigan los efectos de estrés por incidentes críticos y finalmente se promueve el retorno a la productividad normal. En conclusión, los esfuerzos de la organización para mejorar su resiliencia y su capacidad de adaptación pueden contrarrestar y disminuir los efectos potenciales negativos de un índice crítico, una perturbación importante o un evento de seguridad grave. En conclusión, la resiliencia se refiere a la capacidad de una organización o sistema para responder a una perturbación imprevista que puede conducir a fallas y reanudar así las operaciones normales rápidamente con una disminución mínima en el desempeño organizacional. Finalmente, los hospitales que responden y se recuperan de manera efectiva de interrupciones o perturbaciones importantes cultivan la resiliencia y la adaptabilidad, lo que les permite reagruparse rápidamente y regresar a un nivel de desempeño estable, seguro y deseable. Muchas gracias.